creo que todos somos raros, solo que a mucha gente como que le da un poquito de miedo ser ellos mismos, ¿no? Muchas personas que podrían tomar un déficit de atención como algo que perjudica sus vidas. Tú lo describes como un superpoder. Sí, la verdad es que creo que define mucho de qué soy y cómo soy como persona. Y la realidad es que muchos años no me di cuenta que tenía eso, lo descubrí que tenía déficit de atención ya grande, o sea, ya hace relativos pocos años. Bienvenidos a un nuevo podcast de Creo, conversando y reflexionando con EO. Hoy tengo a un nuevo invitado, un arquitecto, que no solo diseña espacios, se esfuerza en que estos espacios transmitan y conecten el alma con las personas. Mete toda la sensibilidad, la curiosidad, la creatividad en la creación de estos lugares que conectan con cada una de las personas que va a habitarlos. Benjamín Peniche, Min para los amigos, bienvenido a este podcast, muchas gracias por estar aquí. No, hombre, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, tranquilo, descansado. Descansado. Bien, entonces podemos empezar un podcast muy relax. Sí, es como... Excelente. ¿Quién es Min Peniche? ¿Cómo te describes? Creo que la verdad es que no voy por la vida describiéndome, entonces como que está complejo. Pero creo que en general diría que soy una persona pues, algo rara. Creo que ahí es donde me siento cómodo. ¿Qué es raro? ¿Cómo defines raro? Una persona rara. No sé, porque creo que realmente ha sido como que una definición más que mía, sino de afuera hacia adentro, ¿no? Como que siempre ha coincidido en diferentes etapas de mi vida que se me ha considerado raro, ¿no? Entonces de alguna manera como que me siento allá, como que digo, pues por allá va, ¿no? Es parte de ser. O sea, la definición de cómo te describes fue más creada por el entorno que una descripción propia. Y si me pudiese analizarlo, creo que diría que creo que todos somos raros, solo que a mucha gente como que le da un poquito de miedo ser ellos mismos, ¿no? Creo que cuando eres tú mismo eres raro, porque pues eres diferente a los demás, ¿no? Siento que todo el mundo se va encasillando de repente y uno que otro se decide ser el mismo y entonces se diferencia. ¿Cómo lograste esto último que dices? ¿Cómo logras ser tú mismo? Porque muchas veces parece que cuando nos sentimos como seres humanos inadaptados, raros, que no encajamos, estamos intentando ser otras personas en lugar de ser nosotros mismos para encajar probablemente en un entorno. Cuando tú hablas de ser tú mismo, ¿hubo algún momento que luchaste con esto o simplemente te dejaste llevar? No, creo que acá yo tengo un superpoder que es un déficit de atención muy cabrón. Entonces la realidad es que nunca me di cuenta, ¿no? O sea, nunca me di cuenta que había que ser de determinada manera o había que actuar de determinada manera. Simplemente, pues era y pues no conectaba, ¿no? O sea, de hecho, o sea, primaria, secundaria, prepa, siempre fui muy solitario, de muy pocos amigos o cero amigos casi, porque pues, no conectaba, porque yo estaba en mi pedo. Sí. Y no me daba cuenta de qué era lo que pasaba, ¿no? O sea, las normas sociales de cómo actuar, qué decir, cómo hablarle a alguien y todo. ¿Nunca te importó entonces? Bueno, no sé si no me importó, pero creo que realmente nunca me di cuenta. Okay. Probablemente en prepa fue que me empecé a dar cuenta que tal vez no estaba como que tan adaptado como otras personas, y hubo algunos meses por ahí que fue debería ser diferente, debería adaptarme, pero igual se me olvidó. Entonces, no o sea, lo defines esto y está interesante porque lo defines como un superpoder, ¿no? Muchas personas que podrían tomar un déficit de atención como algo que perjudica sus vidas. Tú lo describes como un superpoder. Sí, la verdad es que creo que define mucho de qué soy y cómo soy como persona. Y la realidad es que muchos años no me di cuenta que tenía eso, lo descubrí que tenía déficit de atención ya grande, o sea, ya hace relativos pocos años y fue pues sí, ¿no? Y fui a hablar con mis papás. Ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo, ¿no? Y les dije a mis papás, les dije, oye, o sea, no pasa nada, nada más acabo de descubrir que tengo esto. Yo significa que de niño probablemente hacía tal y tal, ¿no? Mi mamá literal se puso a llorar y literal me dijo,
Pues sí. O sea, pues sí, o sea, pues me dijo, antes no estaba haciendo algo mal, ¿no? Sino que pues estaba esto, ¿no? Que pues antes no lo veías o no se hacía nada, ¿no? Claro, porque como papás muchas veces creamos juicios de qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo y seguramente en aquel entonces las herramientas, la medicina, los estudios que hoy hay disponibles o tal vez hasta la cultura de... Sí, para mí es un tema más cultural porque poco tiempo usé medicina y no logré adaptarme a la medicina. Y justo ahorita, como que el déficit de atención es un tema de ciclos, yo creo. O sea, de repente estás muy bien, de repente estás mal, de repente... A mí me pasa que me dan como que... O sea, a mí de repente me da que quiero diseñar y 3 meses estoy diseñando como loco y no puedo pensar en nada más que diseñar, ¿no? Órale. Pero me levanto y pasa algo y me pongo a diseñar y de repente me doy cuenta y son las 6 de la tarde y no desayuné, no comí, me duele la cabeza, no fui al baño y muy heavy, ¿no? Sí. Pero de repente paso otro ciclo y no quiero diseñar nada. Y ahora lo que quiero es leer. Y entonces leo 15 libros seguidos. Órale. Y luego de repente ya no quiero leer y dejo de leer 6 meses y ahora quiero dibujar. Entonces voy como que lupeando en diferentes actividades, ¿no? Que siempre han sido fotografía, leer, diseñar. Y la constante, fíjate que siempre ha sido diseño, o sea, nunca me he cansado de diseñar, ¿no? Pero las otras sí me sorprende cómo hay cambios, ¿no? Artísticas, ¿no? Casi todas ellas, por lo que describes. Sí, puede ser que sí. Sí, igual, o pueden ser de... Ahorita no, porque no ha caído ese ciclo otra vez, pero igual pueden ser de salud, Okay. ¿no? Que puede ser, quiero estar sano, entonces de repente digo, ya no voy a tomar coca, ya no voy a... Y no vuelvo a tomar coca, no como azúcar, no como nada, y no tengo la necesidad porque se me olvida. Y nada más como que... Pero voy por ciclos, ¿no? Sí. Y ya hablaremos más adelante de esto. Jorge estuvo aquí con nosotros, Jorge Duarte, tu socio de Arkham. Sí. Y que también tiene este impulso por la parte sana, ¿no? Y entonces a lo mejor de repente se dan cuerda ustedes dos. Últimamente. O sea, si me pongo a hacer ejercicio yo ahorita 3 meses y digo que toda la vida he tenido una mentalidad fit. Está bien, es un branding, ¿no? Es un branding. Del momento. No, la realidad es que la verdad es que Jorge está haciendo ahorita un gran trabajo de disciplina, de Increíble. Romper con un ciclo, ¿no? De estar cómodo y de comer y hacer lo que quieras, ¿no? Y la verdad es algo que ahorita yo debería tomar como ejemplo y de hacer, porque pues obviamente cada vez estamos más viejos y ya el cuerpo nos empieza a traicionar, ¿no? Pero a veces nos olvida que nosotros lo traicionamos primero. Sí, hablabas hace un momento de estos momentos intensos de ponerte a diseñar y te he escuchado decir que la arquitectura y el diseño son más una herramienta que un fin. Sí, totalmente. ¿A qué se refiere? Yo cuando estudié arquitectura, o sea, yo nunca estudié arquitectura particular, o sea, yo no estuve por la vida diciendo quiero ser arquitecto. O sea, yo llegué a arquitectura como eliminando cosas. O sea, yo estaba buscando una carrera que me mantuviese curioso, que me mantuviese leyendo, aprendiendo, viajando y que no necesariamente estuviese en una oficina todo el tiempo, ¿no? Entonces sabía muy bien qué era lo que no quería que pasara y qué quería que pasara, pero el qué en particular me era un poquito indiferente. Y encontré en arquitectura eso. Pero años después me doy cuenta que pudo haber sido cine, o pudo haber sido diseño industrial, o pudo haber sido diseño de moda, o pudo haber sido algo que tuviese esas mismas características. Y con el paso del tiempo me he dado cuenta que las veces, o sea, al principio creo que ni había terminado de estudiar la carrera y ya tenía mi tarjeta de presentación que decía arquitecto Benjamín Peniche, ¿no? Okay, sí. Entonces era como que, bueno, pues eres arquitecto, ¿no? Después pues ya era arquitecto, pero dije, no, pues eso está cabrón, ¿no? O sea, ¿por qué me va a definir esto, no? Entonces era Benjamín Peniche, arquitecto. Y luego fue, no, Benjamín no tampoco, entonces Min Peniche, arquitecto. Y luego quité arquitecto y era Min Peniche. Y ahorita es como creador. Entonces digo, me gusta pensar en mí como un creador. Y el hecho de quitarnos la
cachucha de arquitecto y decir, oye, a mí lo que me gusta es crear, te pone como que en un state of mind de poder hacer lo que quieras. O sea, siempre con las personas adecuadas, pero pues involucrarse en un tema de fashion, en un tema de juguetes, en un tema de interiorismo, en un tema de experiencias, en un tema de lo que sea, ¿no? Que de aquí a otros años yo espero estar haciendo cada vez más, ¿no? O sea, se sentía muy limitativo el definir arquitecto, como encasillarte a una actividad. Y siento que es como una trampa. Okay. O sea, porque muchas veces lo que dicen, oye, a ti te apasiona la arquitectura, le dicen, a ti te apasiona la arquitectura. Y el que te dice que sí, muchas veces está mintiendo, ¿no? O sea, porque realmente dices, no, realmente a mí lo que me apasiona es comer y tener un lugar donde vivir, comer y con qué vestirme, ¿no? O sea, es casi como que claro. Lo que me apasiona es sobrevivir, vivir y todo, ¿no? Entonces realmente las carreras para mí son como que donde tú tienes tus gustos y lo que quieres hacer en la vida y lo que la sociedad te permite hacer para ganar dinero, ¿no? Y para poder vivir. Entonces realmente como que tú eres una persona y tienes que adaptarte a eso que estudias y si te pones esa cachucha, pues entonces ya te definiste como un arquitecto. Como realmente tal vez no te gusta lidiar con ciertas partes de la arquitectura, ¿no? Un cliente conflictivo o un desarrollador que le está quitando cosas a tu proyecto. Entonces, ¿realmente te apasiona eso? ¿O es un mal necesario? Entonces, en cambio, si lo ves como una herramienta para llegar a un propósito, entonces entiendes que la herramienta pues tiene cosas buenas y cosas malas, claro, y encuentras la pasión en el propósito y no en lo que haces. Sí, por lo menos en mi caso, ¿no? Sí, pareciera que definirte como creador habla más de ti, con mucha más amplitud, y definirte como arquitecto te define una profesión o una actividad. Correcto. ¿No? Y pueden haber muchas actividades, sobre claro, todo en el mundo en el que vivimos, que es tan cambiante, y ahorita con inteligencia artificial, con tecnologías, con nuevas maneras de hacer las cosas. Yo no sé si en 10, 15 años voy a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y no quiero seguir haciendo lo mismo. Entonces yo creo que si estamos fuera de la zona de confort y tenemos una mentalidad de adaptarnos y una mentalidad de propósito, entonces si en 10 años ya no estoy haciendo arquitectura, no pasa nada, porque siempre fue una herramienta y la herramienta puede cambiar. En cambio, si mi fin en la vida es ser arquitecto y la arquitectura por la arquitectura y ponerla en un pedestal y todo, y algo cambia, puede ser muy traumático, ¿no? Claro, como las posibilidades de flexibilidad en el entorno en el que estás en ese momento. Claro. Resiliencia también con estos cambios. Sí. ¿Y qué has descubierto de ti o qué emociones descubriste en este camino de creatividad, crear con diseño, conectar con el alma? Fíjate que algo que, digo acá, como en todo, siempre hay un poquito de síndrome de impostor, ¿no? Pero siendo muy autocrítico, algo que me he encontrado es que, hablando de arquitectura, ¿no? Que es un poquito de lo que se llama, ¿no? Como que la gente, me he dado cuenta que la gente ve al arquitecto como algo especial, ¿no? O sea, es como que, digo, yo veo a los doctores como algo especial, ¿no? Porque por los doctores, este cabrón, pues salva vidas. ¿No? Sí. Yo soy arquitecto, sí, pero ese cabrón salva vidas, ¿no? El otro día estábamos en un avión y dicen, si se encuentra un doctor, favor de avisarnos de qué. Y dije, bueno, pues yo soy arquitecto, pues alguien necesita, ¿no? Sí. Nadie va a preguntar. Por si alguien está buscando ahorita. Nadie va a preguntar por un arquitecto en un avión, ¿no? O por un contador. No, pero eso yo creo que es algo súper especial, ¿no? La pasión por la medicina y por algo, ¿no? De hecho, mi otra opción era medicina. Pero yo me di cuenta que yo quería estudiar medicina por curioso, no porque necesariamente salvar a alguien, sino entonces me iba a convertir en un Doctor House, ¿no? Entonces dije, no, creo que no va por allá, ¿no? pero a lo que voy es que la gente tiende a ver a la arquitectura como algo que no entiende, como alguien que dice, ese cabrón piensa de una manera diferente y es un artista o es algo especial, y como que tienden a como que alzar un poquito a los arquitectos, ¿no? Y a mí siempre he tenido un poquito de conflicto con esa visión, porque en lo particular me cuesta mucho trabajo sentirme como artista.
Sí, mucha gente me dice, es que eres un artista. No, o sea, como que siento que no va por allá, ¿no? Siento que un arquitecto es más como un servidor. O sea, porque un artista es egoísta, un artista hace algo y si te gusta, chingón, y si no te gusta, pues igual, ¿no? Pero un arquitecto no puede ser egocéntrico. Un arquitecto es un intérprete, es un servidor, es tu casa. No es mi casa, es tu casa. ¿Cómo la vas a vivir? Yo tengo que ser terco en interpretar tus ideas y hacer lo mejor para ti y de protegerte a ti mismo. Pero igual tengo que protegerte de mí, ¿no? Tengo que protegerte de mi ego y de lo que quiero que diga la arquitectura. Pues me gustaría que diga tu historia, no la mía, ¿no? Entonces, siempre he tenido como que ese balance de decir, oye, pues realmente no me considero artista, aunque sí se hacen cosas estéticas padres y todo. Ese tema de allá me ha costado un poquito de trabajo, ¿no? Entonces, el aprender a dejar ir el ego y enfocarme en ser un servidor y al mismo tiempo utilizar a la arquitectura y a la imagen del arquitecto como plataforma para un tema de marca y un tema de marketing, como que ese balance ha sido siempre como que una enseñanza y un aprendizaje, ¿no? Que, por cierto, se me olvidó la pregunta que me hiciste. No importa. Sí. Habla un poco más del ego, porque te he escuchado muchas veces, inclusive en tus redes y podcasts anteriores, hablas de este conflicto con el ego, que probablemente está conectado con esto que comentas de verte como artista, ¿no? Sí, o sea, sobre todo porque es un poquito lo que platicábamos por el celular, ¿no? Me dice, oye, ¿qué pregunta? Y dije, oye, a mí lo que más me emociona es ser el más pendejo de la mesa, ¿no? O sea, creo que hay gente que le gusta ser el más chingón de la mesa. Y a mí eso se me hace súper triste. O sea, el llegar y no sé, no hay ese drive por conocer o por aprender de alguien, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, es que eres un artista, y yo digo, puta madre, si conocían a los artistas que conozco, si conocían a esta persona que es tan talentosa, que tiene esto y lo otro, que yo jamás pudiera hacer eso, ¿no? Entonces, allá es donde entra un poquito el síndrome del impostor, ¿no? Entonces, este balance entre el ego de sé que soy chingón en lo que hago, y aparte tengo que mostrar que soy chingón porque es una herramienta de venta, pero al mismo tiempo tener la humildad de saber que no lo sabes todo y de que todavía puedes aprender, ¿no? Para no caer en ¿has visto esa gráfica que dice que tú empiezas conociendo un tema muy poquito y que tocas la guitarra, ¿no? Empiezas a tocar la guitarra y de repente en un año crees que eres el más chingón del planeta, ¿no? Entonces se llama Mount Idiot, ¿no? El monte de los idiotas, ¿no? Porque estás aquí en la montaña y crees que eres una maravilla. Y mucha gente se queda acá. El guitarrista del mundo. Eres el más chingón y todos los demás son los idiotas, ¿no? Y mucha gente se queda atorada aquí porque el hecho de seguir significa que tienes que aprender más. Y aprender más significa que caes al Valley of Despair, ¿no? Al Valle de la Desesperación, donde te das cuenta que no sabes nada. Y aquí es donde la gente se rinde. Pero si sigues, subes y nunca llegas a la altura de la confianza que tenías en la montaña idiota, ¿no? Pero llegas como una meseta no complacencia, llegas a una meseta de estabilidad donde dices, sé que no sé todo, pero que me defiendo en este campo, pero hay gente más chingona y hay gente... Entonces, yo como que creo que me gustaría pensar que ya pasé la montaña del idiota, creo que ya pasé la desesperación de saber que nunca voy a saber todo y ahorita estoy tratando de encontrar mi meseta de dónde me siento cómodo sabiendo y aprendiendo y poder compartir, ¿no? Como una reconciliación contigo de ese proceso. Sí, o sea, eso que dices, una reconciliación de saber que nunca lo vas a saber todo, pero que sabes lo suficiente como para poder compartir y aportar algo de valor. Pero tener la humildad de no creer que eres el más chingón del planeta, ¿no? Claro, no, y está interesantísimo esa gráfica que compartes, porque si empezamos a aprender algo donde creemos que ya sabemos suficiente, ya no nos permitimos ver que allá afuera hay mucho más que aprender. Claro, totalmente. Sí, te vuelves un maestro. Y cuando te vuelves un maestro, está cabrón, ¿no? Como que siento que siempre hay que ser alumnos, ¿no? ¿Qué proyectos que has hecho te han confrontado más? Claro. Sí, y creo que esto aplica a todo y no necesariamente nada más a la arquitectura, ¿no? Pero creo que cuando hacemos algo pensando en los demás, tiene pues una mayor profundidad y una mayor capacidad de impactar y de emocionar, ¿no?
Han habido varios proyectos a través de los años en Arkham que han marcado como hitos, ya sean de éxito o de premios o de fracasos o de enseñanzas, ¿no? Y la mayoría de ellos han sido relacionados no al proyecto en sí, sino al impacto que ha tenido en la gente que los habita o los usa, ¿no? O sea, un proyecto que yo le tengo mucho cariño es una casa que hicimos que se llama Woolies, que Woolies significa esfera en maya. Okay. Y es una casa muy sencilla, es una casa que el cliente llegó y dijo que una casa redonda. Órale. Totalmente redonda, ¿no? Pero se la habían encargado otros arquitectos y le dieron una casa totalmente redonda. Pero tenía el doble de metros cuadrados y costaba el doble de lo que quería invertir, porque pues hacer curvas es un pedo. Entonces le dijimos, oye, bueno, pues tú tienes dinero para una curva. No, pero es que una curva. Y a veces una curva es más contundente que miles de curvas, ¿no? Entonces le hicimos una casa que es muy sencilla, porque aparte era muy económica, que la tenía que construir él. Todo es de block, o sea, todo es de block aparente. O sea, tú ves el block, se hace una gran curva en el espacio central, que los albañiles decían que era una esfera, pero se llama Woolies. Y desde donde estés en la casa, te impacta y convives con ese gran cilindro, ¿no? Y está inspirado en nuestra cultura, tiene un tema de observatorio maya y de temas aburridos de arquitectura que no vale la pena entrar, ¿no? Pero tiene cierto impacto y cierta magia la casa, ¿no? Yo de ese proyecto lo entregamos y me olvidé. Y como 1 año y medio después el cliente me dijo, oye, ¿me puedes ir a la obra porque quiero ver algo? Y ya era de noche. Y me acuerdo que entramos al terreno esquivando bloques, esquivando andamios, esquivando todo. Y de repente llegamos a este espacio central. Y yo estaba platicando con él y de repente levanto la mirada y veo el círculo armándose, ¿no? O sea, veo el círculo con los blocks por todas partes. Y es la primera vez en uno de mis proyectos que sí dije, wow. O sea, que dije, wow, acá hay algo, ¿no? Y se terminó la casa. Y la realidad es que es una casa muy sencilla, muy bonita. Y o te gusta, o te encanta, o la odias, ¿no? Porque es muy contundente, ¿no? Y el cliente me habla cada vez que alguien llora en su casa. Órale. ¿No? O sea, cada vez que alguien entra, o sea, porque es una persona muy espiritual y que hace ceremonias y que hace una serie de cosas. Entonces, y amigos de artistas, entonces de repente llega un artista, se para allá y le impacta el espacio y llora. Entonces me habla, entonces siempre digo, oye, pues qué bonito es hacer llorar a la gente, ¿no? ¿No? Y es una casa que, pues, no sé, tiene una personalidad muy especial, porque no es ni el proyecto más caro, de hecho es de los más baratos que tanto hemos cobrado como que ha costado en construirse, pero es un proyecto que como que me dejó muy poderoso. Mucho, ¿no? Que creo que es poderoso y prefiero hacer esa arquitectura contundente. Y igual esa es una lucha diaria en Arkham de entender el negocio, porque es encontrar el balance y encontrar la paz interior de entre lo que quiero hacer y entre lo que se tiene que hacer, ¿no? Para mantener y crecer la oficina, ¿no? Un equilibrio entre proyectos muy puros arquitectónicos que tengan esto, con proyectos no tan arquitectónicos pero comerciales que vayan aunados a un negocio, que hagan tal, y idealmente llegar a un punto donde podamos ser selectivos con los proyectos y podamos hacer las dos cosas, ¿no? O sea, conciliar o balancear estos dos. Órale. Totalmente. Y un reto que te hayas enfrentado en este mundo de la arquitectura, del diseño, con los clientes, con esta conciliación que estás comentando, que no necesariamente fuera técnico de la construcción o del diseño, sino un reto emocional. Creo que el reto más emocionalmente, el reto que yo he tenido con la arquitectura, o sea, con la relación con los clientes, es que va un poquito igual con mi déficit de atención, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho que el cliente llega y me empieza a platicar de su casa y me encanta, ¿no? O sea, me encanta la idea, me encanta el terreno, me platica de sus sueños, sus ilusiones, lo que quiere lograr con la casa. Todo chingoncísimo, todo eso se me graba y la casa la voy a hacer pensando en eso y va a ser la casa de sus sueños y todo. Pero al mismo tiempo, un gran reto que tengo es que
sobre todo en la comunicación de día a día con WhatsApp y todo y de cosas así, siempre lucho con una aparente falta de empatía. Porque por un lado soy muy empático, porque pues sé lo que quieres y estoy trabajando para lograr eso, pero mi déficit de atención socialmente no me permite conectar muchas veces con la gente, no sé si me explico, ¿no? Entonces a veces da la apariencia de una falta de parece que no me importara el proyecto. No sé si me explico, ¿no? Sí. Entonces ese siempre ha sido un reto, el cómo cambiar esa percepción, porque al fin y al cabo percepción es realidad, ¿no? Entonces siempre me tengo que esforzar mucho, no solo en hacer la casa, que eso se me da natural y lo disfruto muchísimo, sino que aparte tengo que demostrar que estoy disfrutando del proceso y de que conozco el proceso, ¿no? Porque si no, claro, de repente es, oye, es que parece que no le interesa. Cuando digo, oye, sé exactamente todo lo que quieren y estamos haciendo todo lo que quieren, pero hay esa falta de conexión que es como que la parte negativa del déficit de atención, ¿no? Igual me pasa mucho que una vez estaba en una carnes asadas y llega una persona y me empieza a presumir su casa y me dice, oye, es que mi casa me encantó. Pues qué padre, ¿no? Padrísimo. Sí, porque el espacio la sala es tal y que no sé qué y tal, pero platicándome su casa, ¿no? Y mis amigos la disfrutan y tal y tal y tal. Y yo, pues qué buena onda, ¿no? Qué padre, me da mucho gusto, qué tal, qué chingón. Y yo diciendo, bueno, pues o sea, digo que pues qué bueno que esté emocionado por su casa, ¿no? Y luego de repente se me acerca mi papá, que casualmente estaba en ese evento, y se me acerca al rato y me dice, oye, esa persona está muy contenta con su casa. Y digo, sí, ya me lo contó. Y me dice, ¿cuándo la diseñaste? Y dije, no lo conozco. Y dice, no, mijo, que tú la diseñaste. Y yo, no lo conozco. Y luego me pongo a pensar y le hablo a Duarte. Le digo, y Duarte, una persona que no dice, sí, cabrón, hicimos su casa. Entonces, ¿qué casa es? Y me dice, esta. Y entonces me acuerdo exactamente de la casa, de lo que quería la persona, de cuál, de no sé qué, tal. Y está feliz en su casa, pero no tengo idea quién es. Órale. No sé si me explico, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque a mi mente no le interesa la persona, o sea, físicamente. Entonces, a mí se me olvida. O sea, yo veo una persona en un contexto de la oficina, pero si lo veo en un restaurante o si lo veo en donde sea, no tengo idea quién es. Claro, y no es una intención de ser ofensivo o no los quiere saludar, porque luego la gente se cruza, ¿no? Y dice, oye, no me saludó, ¿no? Nos vimos en el mismo restaurante y no me saludó. Sí, sí. Entonces, yo allá, pues, ¿qué es lo que hice? Igual un poco, y aparte es un arma de doble filo, ¿no? Porque a través de las redes sociales y a través de todo el contenido que hacemos, a una parte bonita es que se me acerca mucha gente. Entonces mucha gente se me acerca y me saludan y hablan conmigo como si me conocieran, ¿no? Entonces pues yo ya me acostumbré a que conozco a todo el mundo. Sí. Entonces yo hablo con todo el mundo como si los conociera, ¿no? Sí. Hubiera estado curioso que le preguntaras a esta persona, ¿y quién te la diseñó? Hizo un buen trabajo. Yo tengo ya mis estrategias porque todo le puedes dar la vuelta, ¿no? Sí. Me decís, ¿cómo? Entonces, sí. Eso sí, un gran reto. Tal vez no es un reto de arquitectura, pero es un reto de empatía y de comunicación y de conexión, ¿no? Claro, pero lo que buscas no es tú conectar con la gente, sino que la gente conecte con la emoción de lo que está viviendo dentro de su casa. Sí, y la verdad es que ya con la madurez y con el tiempo, ya soy una persona tal vez mucho más franca, ¿no? O sea, la verdad es que nunca me ha dado pena, pero antes no sabía que. Entonces ahorita ya soy muy claro de que, oye, tengo déficit de atención, sé que quieres esto, pero soy muy distraído en este aspecto, tal vez no te voy a reconocer y una vez que lo digo, como una vez que paso una vergüenza, como que eso hace que se me grabe, ¿no? Entonces, una vez que lo hago, ya reconozco más fácil a la gente, ¿no? Sí. Entonces, como que me pongo en vergüenza a veces y eso hace que conecte. Y les digo, en los grupos muchas veces no contesto. O sea, estoy allá como un ente que está allá viendo, pero la comunicación es con el equipo. La comunicación es con el equipo y yo voy a estar en todas las juntas y todo, pero probablemente, a menos que sea algo muy específico, no contesto en el grupo. O sea, no vale la pena que yo conteste, ¿no? Entonces muchas veces pasa algo y pongo una carita que tiene 2 ojitos y no tiene boca. No es como parecida, aquí estoy. Sí, me estoy haciendo presente. Estoy aquí. Está bien.
más allá de lo estético, ¿qué te mueve hoy? ¿Qué te motiva todos los días? Fíjate que ahorita me he encontrado con... O sea, quiero retos. O sea, quiero retos de poder entender... no sé cómo explicarlo, ¿no? Si pudiese repetirlo, diría que ¿qué me emociona hoy en día? Ahorita lo que más me emociona es mi hijo. Entonces es igual, está cambiando mucho las prioridades. Y la realidad es que sabía que iba a pasar, ¿no? Entonces por eso igual de alguna manera dije, me voy a esperar un poco a tener hijos, porque sé que en el momento que eso pase, algo va a cambiar, ¿no? Entonces ahorita estoy tratando de encontrar como que ese balance. Me emociona el qué estoy dejando y cómo puedo compartirlo con mi hijo y qué enseñanza les voy a dejar, ser un poquito más responsable en lo que estamos diseñando. Y yo creo que va un poquito más por allá, ¿no? Como que cada una de las etapas que tenemos en nuestras vidas conecta con necesidades, momentos, prioridades distintas. Sí, y repito, como la prioridad no es como la arquitectura es una herramienta y no es el fin, entonces es un poquito decir, oye, capaz no tiene nada que ver con la arquitectura, sino lo que me emociona ahorita es el proceso, lo que me emociona ahorita es el reto, lo que me emociona ahorita es el conectar. O sea, por eso el lema de la oficina es que Arkham es una plataforma para conocer a gente chingona, porque lo que nos emociona es esas relaciones, ¿no? Y ahorita estamos haciendo otra plataforma que es otra unidad de negocios, que su lema va a ser X nombre, es una plataforma para conectar a gente chingona. Entonces, por un lado los estamos conociendo y por el otro los estamos conectando, ¿no? Y yo creo que ese es el propósito o el legado que queremos construir en Arkham. Un lugar que tal vez sí a partir de la arquitectura y de la creatividad, pero un espacio para conocer y conectar a gente interesante. Órale. Y esta nueva etapa de tu vida donde descubrimos como papás un nuevo amor con los hijos, ¿no? Una nueva forma de amar, una forma distinta de amar, de conectar con la gente. ¿Es algo que nutre tu visión como arquitecto, como diseñador? Hoy tengo que confesar que te mentí. ¿Por qué? Porque cuando empezaste y dijiste, ¿cómo estás? Y te dije, descansado, ¿no? Y la realidad es que me di cuenta cuando te lo dije que respondí de una manera como automática, ¿no? Porque la realidad es que... ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Porque la realidad es que me dormí a las 5 de la mañana. Órale. Porque ayer mi hijo estuvo despierto toda la noche, ¿no? Pero hubo una parte, ayer en particular, hubo una parte donde estaba dormido él y yo estaba despierto y literal lo vi en la cama entre su mamá y yo, y como que una parte de mí sentí que fue la primera vez que lo vi. No sé si me explico, ¿no? Como dije, oye, es mi hijo, o sea, tengo un hijo, ¿no? Y tengo un hijo y está acá y qué pedo, ¿no? Y sentí una conexión muy cabrona con eso, ¿no? Y me dio mucho gusto porque, o sea, me dio mucho gusto, mucha paz, porque regresando un poquito al déficit de atención, a mí lo que me pasa es que, y obviamente no es a propósito, cuando yo salgo de mi casa, me desconecto. Y es arquitectura o es viaje o es lo que estoy haciendo. Entonces hay un desapego hacia la familia de repente, y luego llega esta culpabilidad de por qué no estoy pensando en ellos. Y, por un lado pues, le estoy dando toda la energía a esto, pero me estoy descuidando de esto, ¿no? Entonces ahorita mi lucha es como que tratar de encontrar como que este balance entre, o aprender a vivir con este desapego, porque pues es una cosa que no puedes controlar, ¿no? Que es parte de mi personalidad, ¿no? Entonces no sé, estoy como que en eso, ¿no? Pero me dio mucho gusto como que sentir esto y darme cuenta que no significa que no exista, sino que como que son cosas que mi mente separa automáticamente, ¿no? Y yo he escuchado que la conexión entre los hijos y el papá lleva mucho más tiempo que con las mujeres. Claro, las mujeres lo tuvieron dentro de ellas 9 meses, ¿no? Claro. Vieron la luz, ¿no? Y la conexión
emocional, sentimental, es inmediata, y lo que he escuchado, y además es un caso muy semejante al mío, como el que describes, me llevó tiempo como conciliar y reconocer esta nueva vida que hay en el planeta es mía, ¿no? Claro. No, totalmente. Y sobre todo porque al principio, pues, el papá es un inútil, ¿no? O sea, el papá no hace nada, ¿no? Tiene que proveer. Y no porque no... Y la verdad es que yo siempre trato de eso. O sea, a mí me da igual, ¿no? O sea, yo lo puedo caminar, lo puedo dormir, le puedo cambiar pañal. O sea, yo feliz de la vida. O sea, no participo tanto como a mi esposa le gustaría. Pero cuando estoy, sí me gusta participar. O sea, no es un tema de desidia, es un tema de en lo que puedo participar, participo, ¿no? Pero por más que quieras participar, sobre todo al inicio, no puedes hacer mucho. O sea, el nené al principio ve borroso, ¿no? O sea, están fisiológicamente diseñados para ver círculos, o sea, no para ver círculos, que es una boob, ¿no? Una boobie, ¿no? Entonces, tú no sirves de nada ya, nada más para que lo cargues mientras la mamá esto. ¿Por qué? Porque pues o come, caga y duerme, ¿no? Entonces, ya cuando empieza a crecer, ya empieza de repente a sonreírte, es cuando ya empieza a valer madres, ¿no? Es cuando empieza a ver como esta conexión, ¿no? Que aparte la sonrisa en el humano como animales tiene un tema, ¿no? O sea, si tú estás enfrente de un gorila, lo último que tienes que hacer es sonreírle. Porque si le sonríes, le estás mostrando los dientes y significa que te va a atacar, ¿no? Y te va a rajar la madre, ¿no? Sí. Y en el humano es diferente, ¿no? En el humano, o sea, el hecho de... O sea, el que aprenda a sonreír está muy cabrón. O sea, ya hay un aprendizaje, ya hay una cosa cultural muy fuerte allá de qué significa eso, ¿no? Y lo mismo con la risa, cuando tu hijo se empieza a reír. O sea, la risa es un grito. O sea, la risa, aunque suene raro, la risa y las cosquillas y todo eso es un acto violento. O sea, porque para que algo te dé cosquillas, tiene que venir de alguien que quieres, ¿no? O sea, porque si yo voy en la calle y le hago cosquillas a un cabrón, pues probablemente no le va a dar como cosquillas, el gorila, ¿no? Así va a reaccionar como el gorila. Correcto, ¿no? Entonces, en el hijo, la risa y las cosquillas es como una aceptación de relación. Es una aceptación de que sé que me estás agrediendo, y sé que me estás violentando, pero que hay amor en el acto, ¿no? Si me explico, ¿no? Entonces, cuando empiezan a ver esas relaciones y esos cambios de que, oye, porque la primera vez que le haces cosquillas o que agarras al hijo, primero es un susto, o sea, puede ser un llanto, porque, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué me está picando? ¿Por qué me está haciendo algo? Entonces lloro porque grito, ¿no? Y de repente te das cuenta que no pasa nada, y entonces ese llanto va cambiando y se va convirtiendo en una risa. Por eso está tan relacionada la risa con el llanto. De repente te pones a reír tanto que lloras, ¿no? O sea, entonces, ese tipo de cositas se me hacen como que muy interesantes de cómo se van formando las relaciones entre mamás, papás, hijos y todo, ¿no? Sí. Y en esta conexión entre personas y de la organización de la cual nos conocemos, de EO, Entrepreneurs Organization, ¿qué te ha dejado EO en estos pues pocos meses en realidad, ¿no? Porque tienes 4 o 5 meses. Pues no, yo creo que ya un poquito más. Creo que yo voy a cumplir casi un año. 10 meses, ponle que 10 meses. Puede ser que te das más razón tú que yo. El tiempo y yo no nos llevamos. Pero la realidad es que ha sido súper interesante. O sea, el poder abrirse de una manera muy transparente con el foro. Yo nunca me imaginé que yo siempre imaginé que la parte empresarial era lo que más iba a pesar, y por lo menos en nuestro foro me estoy dando cuenta que es la parte personal y familiar lo que más está pesando, ¿no? Y la conexión ha sido muy padre. Justamente ayer estuvimos en foro y estábamos platicando de esto, ¿no? La conexión ha sido muy profunda, y sobre todo después del retiro, de conocernos muy fuerte, ¿no? O sea, conocernos de una manera muy profunda, entender cuáles son nuestras cosas positivas, nuestras cosas negativas, nuestros valores, nuestros errores, o sea, todo, ¿no? Y lo estoy disfrutando porque parte de lo que yo dije en el primer día del foro fue que
a mí a lo largo de la vida siempre me ha costado mucho hacer amigos. Porque o no se me hace interesante, o no pensamos en lo mismo, o no conectamos, ¿no? Siento que mucha gente con la que luego me había tenido la oportunidad de relacionarme, como que siento que se quedaron atorados en prepa, ¿no? Y ya sabes que dicen don't peak in high school, ¿no? O sea, que no sea la cúspide de tu vida prepa, ¿no? O universidad. Entonces, de repente sentarme a hablar con gente que solamente lo único que hacen es recordar lo que pasó hace 20 años y que actualmente están desencantados con la vida o están tratando de revivir el pasado y la verdad es que me deprime, me pega mucho y me aburre, ¿no? Y por más que intento decir, oye, no, pues hay que encontrar un propósito, ¿no? Pues trabajar y hacer dinero. Entonces, encontrar gente que se enfocan en propósito, encontrar gente que están teniendo éxito y que están tratando de superarse y de aprender y de conectar, me ha llenado mucho, la verdad. Me ha llenado mucho. Y yo les dije, lo que yo busco acá es hacer amistades largas, profundas y duraderas. Órale, un cambio de chip completamente. Sí. Interesante. Oye, y hablando de nuestro podcast de Creo, ¿en qué cree Min Peniche? ¿En qué cree Min Peniche? Es que no sé si cree algo Min Peniche. No creo en nada. No creo en nada. Sí. No, es que está muy abierta la pregunta, ¿no? Yo creo en la experimentación. O sea, me gusta intentar cosas nuevas. Me gusta aprender, ¿verdad? Creo en la ciencia. O sea, me encanta todo lo relacionado a eso y cómo impacta nuestra vida y cómo puede ayudarnos a generar nuevas cosas. Y no sé si estoy respondiendo, ¿no? Pero sí, o sea, sí. No hay respuesta correcta. Sí, porque ¿qué creo? No sé, porque creo que no sé nada. y me emociona el no saber. Está padre. Te abre las oportunidades de, como decías hace un momento, experimentar, ¿no? Creo en la experimentación, ¿no? Reconocer o creer que no sabes nada, sí, pues te da la oportunidad de seguir experimentando. Sí, y no quedarte en la prepa que hablabas hace un momento. Sí, porque aparte creo que aparte la palabra creo tiene varias maneras de verla, ¿no? Porque por un lado puedo decirte que no me gusta, porque el decir creo es decir que ya estoy convencido de algo, ¿no? O sea, ya yo creo esto, o sea, yo tengo esta idea y si partimos de tratar de siempre estar abierto a cambiar de parecer o aprender algo nuevo, es una palabra peligrosa, ¿no? Pero por otro lado, la palabra creo, de crear, de yo creo esta cosa, allá sí me gusta más, ¿no? No sé, tiene como que varias vertientes, ¿no? ¿Qué más quisieras compartirnos aquí en el podcast para la audiencia? ¿Qué me gustaría compartir con la audiencia? Estamos listos. No, pues fíjate que la verdad es que disfruto mucho disfruto el sentarme a platicar. Creo que siempre disfruto mucho los podcasts en los que me invitan a participar porque es una oportunidad de autoconocimiento, sobre todo por mi forma de ser, que soy muy de improvisar. Me ayuda a descubrirme y me ayuda a cuestionarme. Entonces creo que es un buen ejercicio para los que son parte de ello y que les da pena o no se encuentran o no han encontrado un propósito, el que se den la oportunidad de compartir este podcast o hacer un podcast o lo que sea, donde puedan tener que lo usen como un ejercicio de autodescubrimiento, ¿no? Buenísimo. Mil gracias por estar aquí. No, hombre, encantado. Gracias a todos, gracias a la audiencia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram específicamente, EO-Mérida. Gracias al equipo que hace esto posible. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Min, por acompañarnos, por compartir, por dejarnos escuchar tu mensaje.
No, por hombre. estar aquí. Muchas gracias. No, hombre, encantado. No, sobre todo cuando me dijeron cuánto pagaban por estar acá. Dije, Exacto. no, Luego, luego sí. de una vez. Gracias.